Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aybar Rafael Hernández Ortega. Este video es grabado para la materia Práctica Supervisada 1, Evaluación de Sujetos con Necesidades Educativas Especiales. Soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, para empezar con este tema, considero importante abordar la definición de algunos conceptos. El primero que abordaremos es el concepto de discapacidad. De acuerdo con Luque D., por discapacidad se entiende la circunstancia de aspectos negativos de la interacción del individuo y sus efectos contextuales, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. El segundo concepto que tomaremos en cuenta para esta exposición es el concepto de necesidades educativas especiales. Estas son una pequeña, son una respuesta que busca compensar los obstáculos que una persona con alguna discapacidad puede enfrentar. Existe una clasificación y la clasificación que hemos tomado en cuenta para esta exposición es la de González M. Según González M, existen 4 diferentes tipos de necesidades educativas especiales. Las primeras son necesidades educativas especiales de niños con defectos de audición, visión o movilidad, sin serios problemas intelectuales o emocionales. La necesidad de estos estudiantes radica en tener que aprender técnicas para poder comunicarse con su entorno social, por ejemplo, la escritura en braille o el lenguaje de señas. El segundo punto, de acuerdo con esta clasificación, es necesidades educativas especiales de niños con desventajas educativas. En este caso, se considera a todos aquellos alumnos que no son capaces de adaptarse a las tareas de aprendizaje propuestas por el plan educativo por razones sociales o psicológicas. 3. Necesidades educativas especiales de niños con dificultades de aprendizaje. Aquí entran todos aquellos niños que, por ejemplo, tuviesen alguna discapacidad intelectual. Alumnos con dificultades emocionales y conductuales. En este punto se consideran aquellos alumnos que pasan por una situación emocional difícil en ese momento, o que tienen conductas o comportamientos no muy aceptados por la sociedad. Bueno, el tercer concepto que explicaremos es el siguiente, y después pasaremos a la explicación del desarrollo de esta práctica que se llevó a cabo a lo largo de este semestre. Discapacidad intelectual. Según la American Association on Mental Deficit, en 1983 explica que la discapacidad intelectual se refiere a un funcionamiento intelectual general significativamente por debajo del promedio. Por otro lado, Martí y explica que esta discapacidad hace referencia a una encefalopatía estática de múltiples etiologías que suponen una limitación en la inteligencia y la capacidad adaptativa. Bueno, ahora pasaremos a los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de esta práctica. Nosotros consideramos 4 instrumentos. El primero fue un análisis de una entrevista, una entrevista, y se hizo un análisis de la misma. El segundo instrumento que se utilizó fue un test de dominós. El tercero fue el test de Boston, y por último utilizamos el manual de Terman Merrill. Entonces, comenzaremos con el primero a dar se hizo un análisis de la entrevista y comenzaremos a dar la explicación de los datos que se obtuvieron. Para esta práctica fue necesario que los participantes, pues los padres, me otorgaran un permiso. Allí tenemos el permiso. Y bueno, ¿qué se hizo? Obtener información a través de la entrevista. En esta información que obtuvimos fue que
La edad de los padres es de 64 años, de ambos padres. El nivel de estudios de la madre es normal elemental y el del padre es el nivel de licenciatura. Eso en cuanto a estudios. El historial de enfermedad, el padre padece diabetes y la madre hipertensión. Historial de accidentes o traumatismos de los padres. No presenta ningún traumatismo. En la entrevista esto fue lo que se obtuvo respecto a los padres. En cuanto a el análisis de la entrevista, pero de la información que los padres nos proporcionaron de su hija, fue que la edad de ella es de 26 años cumplidos al momento de la aplicación de esta prueba. La edad de los padres cuando tuvieron a esta muchacha fue de 38 años. Edad a la que se detectó la discapacidad de la paciente fue a los 6 años de edad. Conductas específicas del paciente manifestadas por los padres. Tenía una conducta normal cuando era niña, pero presentaba dificultades en el lenguaje, así como un problema de retención de memoria. Es importante mencionar que también nos comentaron que nuestra paciente tiene una capacidad de aprendizaje muy buena cuando es visual. Bueno, ahora en cuanto a los aspectos cognitivos, problemas de memoria y de lenguaje, como mencionamos antes. El tratamiento que se aplicó a nuestra paciente es que se llevó al neurólogo cuando se sospechó de que tenía un problema de aprendizaje. En estas sesiones se realizaron enfasilogramas. Después de estos estudios se diagnosticó la parálisis cerebral mínima en la paciente. También se le llevó al psicólogo, donde recibió educación especializada por un tiempo. Enfermedades crónicas que pudiera padecer nuestra paciente, no presenta ninguna enfermedad crónica. Problemas motrices, cuando era pequeña no podía realizar actividades como sentarse por sí sola y recibía apoyo de la madre para realizar algunas actividades básicas. En el aspecto social, no presenta problemas a la hora de socializar con otros individuos. Bueno, el segundo instrumento que se utilizó fue el test de dominós. Y bueno, este se utilizó con la finalidad de medir la capacidad de abstracción y la inteligencia general de nuestra paciente. Bueno, esta prueba se evalúa por puntos y según el número de aciertos que esta conste, ¿no? En nuestro caso, se hizo una ligera adaptación en la que se presentaron 6 series de fichas de dominos y nuestra paciente obtuvo 3 aciertos, 3 errores. Eso nos llevó a la calificación, que fue de 50 puntos. ¿Cómo se realizó esta calificación? Bueno, el total de la serie, como mencioné antes, fueron 6 series, y a partir de esta, pues esta se toma como el máximo, y partiendo de este máximo, pues se evaluó, ¿no? Como dijimos antes, tuvo 3 aciertos, por lo tanto, tenemos hasta el momento 6 series, o 6 aciertos, 6 ítems. Tuvo 3 aciertos, 3 errores de esta prueba. Y lo que se hizo para obtener el resultado fue lo siguiente. Se multiplicó el número de aciertos por 100. Y el resultado de esto nos dio 300 puntos. Estos 300 se tienen que dividir entre el número de ítems totales de la prueba, que en este caso fueron 6. Entonces, al hacer esta operación, 300 entre 6 nos dio un resultado de 50 puntos. Así fue como se determinó la evaluación de nuestra paciente. Aquí presentamos un poco de las fichas que contestó y la manera correcta. Luego realizamos el test de Boston. En este se pretendía, o con este instrumento se pretendía, que nuestra paciente, a través de lo visual, evaluar su inteligencia visual. Pues vaya, los resultados obtenidos en esta prueba fueron 54 aciertos de 60. Y considerando la media de niños de 5 años
que es de 27 aciertos, la media de jóvenes de 18 a 39 aciertos, que es de 55.8 aciertos, y la media de adultos mayores de entre 70 a 79 años es de 40.8 aciertos, podemos concluir que nuestra paciente se encuentra en un acierto por debajo del promedio, teniendo en cuenta que la media para jóvenes de entre 18 a 39 años es de 55.8 aciertos. Bueno, luego realizamos el manual de Terman-Merrill y bueno, este instrumento pretendía calificar o obtener el coeficiente intelectual de nuestra paciente. Para ello se consideró que nuestra paciente contara con estudios básicos, es decir, primaria, para que la aplicación pudiera ser de una manera correcta, ya que tenía que entender lectura y escritura, ¿no? Son como factores que se tienen que tomar en cuenta. Una vez que se aplicó el manual de Terman-Merrill a nuestra paciente, los resultados nos arrojaron un total de menos 14 puntos, ya que se debe considerar que para sacar los puntajes de esta serie se deben seguir los siguientes procedimientos. 1. Se dará un punto para cada respuesta correcta. 0 puntos si la respuesta es incorrecta o está en blanco. En las series 3, 5 y 10, el número de aciertos se multiplica por 2 para lograr el cómputo parcial. En la serie 3, 6 y 7 y 8 se restarán al total de aciertos el número de respuestas incorrectas. Cuando se piden dos respuestas en cada pregunta, el puntaje es un punto por cada reactivo completo. Es decir, se dará un punto solo si 2 respuestas son correctas. Para obtener el coeficiente intelectual, se suman los puntos logrados en cada serie y esa puntuación total se convierte en la tabla de edades mentales de Terman-Merrill. Obtenida la edad mental, en meses se divide entre 192, que es una constante, y se multiplica por 100. Bueno, para esta parte, nuestra paciente fue imposible un poco determinar el puntaje o hacer válida esta prueba, porque nuestra paciente sacó un puntaje de menos 14 puntos y el mínimo, según Terman-Merrill, es 45 puntos. Como fue imposible convertir estos puntos obtenidos en la prueba a los puntos que Terman-Merrill considera, no se pudo tomar como una prueba 100% fiable esta. Entonces, no se consideró y, bueno, por último explicaremos un poco cómo funciona. Si, por ejemplo, en esta tabla, en puntos, en PT, tiene 45 puntos el paciente, tenemos que convertir esto a edad mental de Terman-Merrill. Esto sería 133, de acuerdo a lo que estoy señalando aquí en este momento. Y eso tendría que ser, como dije antes, dividido entre 192 y se multiplicaría por 100, y así es como llegaríamos al total de puntos. Y tomando en cuenta esta tabla que estoy mostrando aquí de coeficiente intelectual y diagnóstico de Terman-Merrill, podríamos determinar si nuestro paciente es excelente, superior al término medio, inferior al término medio, inferior o deficiente. Dado que nuestra paciente sacó menos 14 puntos, podemos concluir que fue deficiente. Las conclusiones. Después de la aplicación del manual de Terman, se determinó que el paciente presenta diversas dificultades, sobre todo en áreas de lectura, comprensión de lectura, área de matemática. Esto de acuerdo con los resultados obtenidos en la serie 3 y serie 6 del manual de Terman. De acuerdo con los resultados obtenidos en el test de Boston, concluimos que el vocabulario del sujeto es amplio, aunque presenta dificultades en la pronunciación. Es posible que los resultados de esta prueba hayan sido favorables debido a que el entorno en el que el sujeto se desenvuelve puede tener influencia o impacto en la abstracción del vocabulario. La capacidad de análisis de la paciente es deficiente, pero como mencionamos antes, en esta prueba nuestra paciente obtuvo un puntaje alto, por lo tanto también podemos determinar que su aprendizaje visual es bastante bueno. En recomendaciones, trabajar con ella en el área de lectura, con especialistas
del lenguaje, pues aunque puede hacerlo, lo hace de manera lenta. En cuanto a la comprensión, podemos decir que es buena, aunque entiende textos no muy complejos. Otra recomendación sería que se trabaje en el área de comprensión matemática, pues presenta muchas dificultades al realizar operaciones incluso simples. Y por último, la paciente tiene un aprendizaje visual bastante bueno, por lo que es recomendable que cualquier conocimiento nuevo se le transmita de manera visual. Aquí encontramos nuestras referencias que se utilizaron para esta presentación y hemos concluido. Esperamos que sea de su agrado y nos vemos hasta la próxima.